tal, jóvenes? Bueno, este va a ser un video tutorial de la cuarta práctica. Pues vamos a estar trabajando, vamos a seguir trabajando de la misma manera, es decir, a través de datos hechos por otras personas. Sin embargo, hay que recordar que estos datos son reales, es decir, son datos obtenidos de prácticas reales que otros compañeros hicieron. Entonces, ciertamente ustedes no van a realizar las mediciones, pero pueden pensar que van a ser los que van a analizar el conjunto de datos, ya que estos son ciertamente datos reales obtenidos del laboratorio. Pero bien, entonces tenemos la elasticidad. La elasticidad pues básicamente es la capacidad que tiene un cuerpo de ser deformado, y cuando cesa la tensión que provocó la deformación, este vuelve a su forma original. La plasticidad es más o menos lo contrario, es decir, que un cuerpo, cuando es deformado bajo el efecto de alguna tensión o algún esfuerzo, este se queda deforme, y, y esas son las dos propiedades que estamos estudiando. Entonces, todo cuerpo que es sometido a un esfuerzo o a una tensión, y por lo tanto a un esfuerzo, eh, se deforma. Puede que se deforme de manera elástica o de manera plástica, y lo vamos a ver en esta gráfica. Si estamos bajo un rango, es decir, de acá para acá, hay un rango de esfuerzo. Este es el esfuerzo. ¿Y qué es el esfuerzo? Pues el esfuerzo es la fuerza partido del área transversal del cuerpo que está siendo sometido. Es decir, es una forma de ver la tensión o la fuerza a la que está siendo sometida un material. Pero bueno, entonces aquí tenemos en el eje Y el esfuerzo y en el eje X la deformación. ¿Qué es la deformación? La deformación está dada por esta ecuación, que sencillamente representa cuánto cambia en longitud un cuerpo sometido a una tensión. Es decir, la relación entre el cambio de longitud y la longitud que tenía originalmente. Aquí en esta es la gráfica de esfuerzo versus deformación unitaria que experimenta por ejemplo, una viga o una cuerda que está sometida a una tensión. Esto es lo que vamos a hacer en la práctica, o al menos eso es lo que se hizo. Teníamos una cuerda hecha de nylon que en su extremo inferior tenía una fuerza, la cual podíamos variar agregando más peso, más masas, y así poder observar cuál es el comportamiento de la deformación en función de la cantidad de masa a la que sometemos la cuerda. Entonces, aquí se ve las ecuaciones para sacar el esfuerzo y la deformación, y sabemos que el esfuerzo entonces es la fuerza o la tensión a la que está siendo sometida el cuerpo partido de su área transversal, y la deformación es la relación entre el cambio de longitud que experimenta y la longitud que tenía al inicio, es decir, sin aplicar ningún esfuerzo. Entonces aquí podemos ver que se podría suponer que esta es la cuerda cuando no se le aplica ningún esfuerzo, y dado el esfuerzo pues eh, corresponde un cambio de longitud, una deformación o un alargamiento, y la división o la relación entre esta distancia y esta distancia nos da la deformación unitaria. Pero bueno, entonces vamos a analizar la gráfica. Ya sabiendo a qué nos referimos con esfuerzo y a qué nos referimos con deformación unitaria, ahora podemos analizar cuál es su comportamiento gráfico. Entonces, si no pasamos de cierto límite de esfuerzo, en toda esta región se le llama deformación elástica. Es decir, que vamos a lograr que la cuerda de nylon, en este caso, se deforme
pero al cesar el esfuerzo, vuelva a su longitud inicial. Y la longitud o el cambio o la deformación unitaria, es decir, la relación entre el cambio de longitud partido la longitud inicial, es directamente proporcional al esfuerzo. ¿Por qué? Porque aquí se ve que es una recta. Entonces, existirá un patrón de cambio de longitud en función del esfuerzo al que sometamos. Por ejemplo, si sometemos el cuerpo, digamos, a un esfuerzo de 10 pascales, entonces supongamos que se deformó 1 centímetro, por decir cualquier número. ¿Y qué pasaría si sometemos el cuerpo a un esfuerzo? Antes era de 10 pascales. Supongamos que ahora lo sometemos a un esfuerzo de 30 pascales. Entonces la deformación sería directamente proporcional, es decir, sería 3 centímetros. Eso es lo que representa esta región de la gráfica, que es proporcional la deformación con el esfuerzo que se le aplica. Sin embargo, pasado esta región o este límite de esfuerzo, es decir, que ya lo estamos sometiendo a mucho esfuerzo, entonces ya no va a regresar a su longitud inicial y además va a presentar un cambio en su pendiente, en la pendiente, y no necesariamente va a ser una recta. Esta región podría ser muy errática. Aquí la ponen pues bastante, parece bastante una línea, pero en realidad el comportamiento es muy errático. Ya no se puede decir que sea una línea, sino que es cualquier cosa. Pero bueno, entonces, ¿qué hay que hacer en la práctica? Como ya les dije, su práctica. Aquí los compañeros pues tienen su hoja de datos donde se puede ver claramente un conjunto de masas. Es decir, aquí estamos, a través de las masas podemos variar el esfuerzo y observamos entonces una longitud. La longitud inicial es fija. De hecho, aquí en la tabla no es necesario que esté aquí 7 espacios para la longitud inicial porque siempre va a ser la misma. Pero la longitud final es así, cambia. Y estos son los datos en sí que se obtienen del laboratorio. Ya estos son calculados a partir de acá, de la tensión para adelante, todos se calculan. Y entonces ahora, ¿qué es lo que se supone que hay que hacer? Para calcular la tensión es algo muy sencillo, es masa por gravedad. Así ustedes ya saben cuál es la fuerza que se le aplica, pero aún nos falta determinar el esfuerzo. Pero lo primero es sacar la fuerza, porque aquí tenemos una masa. Entonces, en función de la masa vamos a sacar una tensión o una fuerza que es igual a la masa por la gravedad. Todo esto está en el documento de apoyo. Entonces, teniendo la tensión, también hay que sacar su incerteza. Si quieren lo hacemos aquí de manera rápida. Aquí yo ya tengo un documento de Excel. Aquí sencillamente traspasé los datos de masa y de longitud para acá y junto con sus incertezas. La incerteza de la masa es 0.1 gramos, que en kilogramos es 0.0001 kilogramos. La longitud inicial es constante y tiene que ser expresada en metros, aunque en realidad no importa porque la deformación unitaria es adimensional, entonces bien podrían usar centímetros o metros, pero nosotros solo para llegar a un acuerdo, para evitar confusiones, lo vamos a trabajar en metros. La incerteza sería de 1 milímetro, que en metros es 0.001 metros. Y estos son los valores en metros de la longitud final que tenía nuestra cuerda. Entonces, hagamos el primer cálculo. El primer cálculo es sencillamente masa por gravedad. Es decir, masa por gravedad, 9.8. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues lo bajamos. Como son, según veo, 7,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí tenemos nuestros valores de tensión en newtons. ¿Cómo sacar la incerteza? La incerteza es bastante simple. La incerteza de la tensión es igual a la incerteza de la masa multiplicado por la gravedad. ¿Por qué? Porque la gravedad es una constante. Esa no tiene ninguna incerteza, o al menos no la vamos a considerar. Entonces se trata de multiplicar 0.0001 por 9.8. Y eso va a ser lo mismo para el resto en newtons. Ahora la deformación. La deformación sabemos que es, aquí en el instructivo está, y también en el material de apoyo. La deformación es esta. Bueno, y algo que se me olvidaba mencionar es que el propósito de esta práctica es determinar el módulo de Young. ¿Cuál será el módulo de Young? El módulo de Young es la pendiente de esta recta, es decir, es como el esfuerzo necesario para lograr una deformación equivalente a una longitud inicial, como lo vemos acá. O sea, el valor de módulo de Young es una expresión, es decir, es la pendiente de la recta en la región elástica, que solo nos indica cuál sería el esfuerzo necesario para deformar o para lograr un cambio de longitud equivalente a la longitud inicial de nuestra cuerda. Claro que creo que ningún material realmente se puede deformar tanto, o al menos no llegaría, o sea, se saldría de la región de deformación elástica antes de lograr tal deformación, pero de todas maneras siempre nos sirve porque la deformación unitaria nunca va a llegar a 1. O sea, siempre la vamos a mantener en valores muy pequeños. Por lo tanto, este módulo de Young es un indicativo que, que nos permite predecir cuál va a ser la deformación de una cuerda en función de en función del esfuerzo, o al contrario, nos va a decir cuál sería el esfuerzo en función de la deformación unitaria. Entonces hay que comparar los módulos de Young. El módulo de Young que vamos a obtener de este conjunto de datos, y lo vamos a comparar con el valor teórico de módulo de Young para el nylon, porque el material que se trabajó era nylon. Pero bueno, entonces saquemos la deformación, perdón, el esfuerzo. El esfuerzo se da en pascales, y pascales es igual a newtons partido metro cuadrado. Es decir, tensión sobre área transversal. Tensión partido el área transversal. ¿Cuál es el área transversal? El área transversal se saca en función del diámetro. El diámetro está expresado acá, es de 0.3 milímetros, pero lo tenemos que pasar a metros. De cualquier modo, aquí está en su instructivo. Aquí está, esfuerzo es igual a tensión partido el área. La tensión se queda igual, y el área es igual a un cuarto de pi por diámetro al cuadrado. El diámetro expresado en metros es 0.0003 metros, o de hecho yo creo que es 0.0003 metros, así como está en el instructivo. Correcto. Eso es lo que vamos a hacer acá. Voy a poner un paréntesis.
1416 por el diámetro al cuadrado. ¿Cuánto será el diámetro al cuadrado? 0.0003 metros. Para no complicarme lo voy a expresar así. Y eso me dio un valor de esfuerzo. Si se dan cuenta, estamos hablando de esfuerzos muy grandes. Bueno, y ahora cómo sacar la incerteza del esfuerzo. Pues aquí está también en su material de apoyo, sencillamente el esfuerzo que ya les dio multiplicado por la relación que existe entre la incerteza de la tensión partido la tensión. Entonces, vamos a hacer de manera rápida acá. Este multiplicado por la incerteza de la tensión, es decir, esta partido la tensión, esta. Aquí estamos. Tenemos nuestras incertezas del esfuerzo y el esfuerzo. Ahora, ¿cómo sacar la deformación unitaria? La deformación unitaria, como decía, era el cambio que experimentó en longitud partido la longitud inicial. ¿Cómo se saca? Pues voy a dejar expresado acá. Longitud final menos longitud inicial. Longitud final menos longitud inicial. Partido longitud inicial otra vez. Entonces esta es la deformación unitaria experimentada. ¿Y cómo sacar esta incerteza? Pues esta incerteza, la incerteza de la deformación unitaria está acá expresada. Yo ya lo hice, entonces no van a tener ni necesidad de realizar la propagación de la incerteza, pero se van a dar cuenta de que tiene sentido lo que hago acá. Se dan cuenta, aquí está la incerteza de esta resta partido la magnitud de la resta, y acá está la incerteza de este otro elemento partido su magnitud. Entonces de ahí es donde viene esta fórmula que yo puse acá, pero simple. Si se dan cuenta, es igual a la deformación, es decir, esta parte de aquí de mi ecuación es igual a la deformación multiplicado por cuánto. Se dan cuenta, una suma, hay varias divisiones. Voy a poner paréntesis. Y aquí creo que no tendré necesidad. Esta es igual a 0. Es decir, 1 milímetro. La incerteza que tendría el instrumento que usamos, que para el caso de los compañeros era 1 milímetro, que en metros es 0.001. Y obviamente el otro se midió con el mismo instrumento. Tanto la longitud final como la longitud inicial se midieron con el mismo instrumento, entonces es 0.001 metros. Lo mismo. Partido la resta entre la longitud final menos la longitud inicial. Longitud final menos longitud inicial. Si se dan cuenta, la longitud inicial siempre va a dar lo mismo. Siempre es lo mismo. Más incerteza de la longitud inicial. Otra vez 0.001 partido la longitud inicial. La longitud inicial también es una constante. Para no ponerla, la voy a poner acá. Y ahí estamos.
Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Para qué sacamos todo esto? Pues todo esto nos sirve para meterlo en Qtplot. Qtplot va a ser el que se encargue de obtener el módulo de Young, es decir, va a sacar la pendiente de esa curva. Entonces me voy a ir a Qtplot y voy a meter mis datos. En el eje X, si nos fijamos en la gráfica, es decir acá, vemos que en el eje X está la deformación unitaria. Entonces esa es la que voy a poner en X. Punto con su incerteza. En Y está el esfuerzo. Aunque aquí espero que no me dé ningún problema, lo voy a extender un poco. Ya lo ingresé. No da ningún problema. O sea, a pesar de que aquí esté expresado como una notación, cuando ustedes lo copian y lo pegan para acá, aquí se los pone correctamente. Vamos a poner su incerteza. Aquí quiero verificar algo. Veo que queda lo mismo, pero sí es normal que quede igual. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Hacer una gráfica. Si se dan cuenta, estos datos se ven bastante como una línea, solo este pues se desvía un poco. Vamos a ver fit wizard. Se supone que debería salir desde el origen. Según se ve en esta gráfica. Muy bien, entonces aquí está el modelo utilizado y cuál es el valor de la constante A sub 1. Entonces, en teoría, ese es nuestro módulo de Young. Desde ya veo que sí está bastante grande. Y vamos a ver qué pasa. Pero creo que sí. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí dejé un espacio para poner el módulo de Young teórico, el módulo de Young experimental. Bueno, en realidad creo que este es el experimental. Y este vamos a poner teórico. El teórico, expresado en pascales, pero por 10 a la 10. Este dato lo encontré en una página, en esta página en específico. Qué tan cierto sea y no sé cuál es, al menos por el momento no sé cuál es la bibliografía de este documento. Pero aquí me dice que el módulo de Young del nylon es esto. Entonces, vamos a ver si me dio algo similar. Entonces, el valor de módulo de Young experimental, es decir, el que me tira Qtplot, es 1.25 por 10 a la 12. Pero expresado por 10 a la 10 sería de correr el punto 2 veces hacia la derecha. Entonces me dio 125.
y este. Si se dan cuenta, este está por 10 a la 11. Entonces, para expresarlo en 10 a la 10, tengo que correr el punto una vez hacia la derecha. 11. Entonces, ¿qué vemos acá? Que ciertamente nos dio un módulo de Young muy distinto. Bueno, estaba tratando de pensar exactamente o verificar si realmente hice todo bien, y ciertamente todo está bien, para lo cual, debido a que me quedó muy distinto, pero bueno, yo tengo algunas hipótesis. La primera hipótesis podría ser que en realidad el diámetro que tenía la cuerda no era precisamente el que, el que usamos de 0.3 milímetros, sino posiblemente un poco más grande. ¿Por qué? Porque si hubiera sido más grande, eso resultaría en esfuerzos más pequeños. Entre más grande es el área transversal de un cuerpo, pues más pequeño es el esfuerzo al cual se somete. Em, y ciertamente el valor de 0.3 milímetros, yo no lo sé porque yo no lo medí, y al menos nos estamos basando en datos que da el instructivo, pero no podemos saber si ciertamente se usó en la realidad una cuerda de nylon de ese diámetro. Entonces, para mí esa es la conclusión, pero no está de más que ustedes piensen en otras posibles razones por las cuales está tan grande. Y bueno, hasta aquí el video. Me despido y espero que les sea de ayuda.